No puedo casarme contigo, Adrien, dijo Eliza, con una voz apenas susurrante, pero me impactó como un rayo. Su mano, que antes había encajado tan cómodamente en la mía, ahora aferraba la de otro hombre. Era Kael, un joven estudiante al que había apadrinado, quien ahora estaba a su lado con un orgullo desafiante que me heló la sangre. En ese momento singular y desgarrador, el mundo se tambaleó. Mi prometida, la mujer a la que había dedicado años, me abandonaba, no por una rival de igual rango, sino por un joven ambicioso, recién salido de su caridad. Los susurros que resonaban en la sala, las miradas compasivas de nuestros atónitos invitados, parecían una ejecución pública. Mi padre, un hombre de voluntad férrea, se estremeció visiblemente, con el rostro enrojecido. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho, mientras su fachada cuidadosamente compuesta se desmoronaba. Esa noche, nuestro apellido, el ilustre Thorn, se convirtió en objeto de burla en los círculos de élite de Viridia. Pero lo que nadie vio fue la silenciosa determinación que nos invadió horas después, mientras mis padres y yo nos sentábamos en la silenciosa opulencia de nuestra finca familiar. El aire estaba cargado de furia tácita. Ya he llamado. Mi madre anunció, con voz temblorosa pero firme, he organizado que conozcas a Lyra Sterling, la mujer más exquisita de Viridia, Adrián. Mi padre, con una expresión de fría furia, añadió, ¿y la sociedad con Sterling Corporation? Terminada. Hasta el último dólar de su financiación, recortado. De inmediato, una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en mis labios. Papá, mamá, dije con voz suave, déjenme encargarme de esto. Ambos asuntos. 3 meses después, el gran salón de baile de la Torre Thorn resplandecía bajo las lámparas de araña, testimonio del poder perdurable de nuestra familia. La ocasión, mi compromiso con Lyra Sterling. Las familias más influyentes de la ciudad estaban presentes, un mar de rostros conocidos, incluyendo a muchos amigos a los que no había visto en años, pues mi vida profesional me había consumido. Se acercaron uno a uno, ofreciéndome sus condolencias por mi compromiso roto con Eliza. Qué lástima, Adrián. Uno se lamentó, merecías algo mejor. Otro negó con la cabeza. Eliza cometió un grave error. Les devolví la mirada con una sonrisa tranquila, casi serena. Todo es cosa del pasado, respondí, con una serenidad cuidadosamente forjada en mi tono. Ha encontrado su felicidad y le deseo lo mejor de verdad. Mis amigos, siempre protectores, me llamaron tonto por mi magnanimidad y me advirtieron que no fuera tan indulgente. No sabían que mi padre ya había empezado a cortar todos los lazos y el apoyo financiero a Sterling Corporation. Mi papel ahora era simplemente el de un caballero amable y comprensivo. Justo entonces, las grandes puertas dobles se abrieron de par en par, bañando la entrada con un repentino resplandor de luz. Se hizo el silencio en la habitación al aparecer una silueta familiar. Entrecerré los ojos ligeramente. Era Eliza, mi exprometida, y a su lado, Cal. Una incomodidad palpable se apoderó de nosotros, los invitados murmuraban y nos lanzaban miradas inquietas. Mis amigos se prepararon, listos para ofrecer consuelo. ¡Qué audacia! Oí a alguien susurrar, que se presente aquí, y esa es la oportunista, ¿verdad? ¡Qué contraste con Adrián! Con una sonrisa tranquilizadora, desestimé sutilmente las preocupaciones de mis amigos y caminé hacia adelante. Le tendí la mano cortésmente a Eliza. Mis disculpas, Eliza, dije con voz suave como la seda. No te esperaba, o habría encargado que alguien te diera la bienvenida como es debido. Eliza hizo una pausa, con un destello de sorpresa en los ojos, antes de tomarme la mano. Me giré para dirigirme a la sala con voz cariñosa. Damas y caballeros, permítanme presentarles a Eliza Thorne de Sterling Corporation, un nombre que seguro la mayoría reconoce. Y a su lado está su pareja, Cal, a quien apoyó generosamente durante su educación. En ese momento, el rostro de Eliza era indescifrable. No supo si mi compostura era una aceptación genuina o una maniobra calculada para desarmarla. Tras unos saludos superficiales, ella y Cal se retiraron a una mesa apartada en un rincón. Mis amigos volvieron a acercarse a mí. Eliza parece un poco desorientada esta noche. Noté un dejo de diversión en mi tono. Está rodeada de viejos amigos. Debería venir a tomar una copa con nosotros.
Sabía que Eliza quería negarse, pero mis amigos, animados por mi amable sugerencia, no le permitieron esa gracia. Eliza, no le faltarás el respeto a Adrián negándote a tomar una copa, la reprendieron en tono juguetón. La asistencia de Eliza no fue sorprendente. Durante los últimos 2 años, desde que tomé las riendas de Industrias Thorne, nuestra empresa había experimentado un auge, convirtiéndose en una fuerza dominante en Viridia. Sterling Corporation, mientras tanto, estaba en apuros. Si mi padre no hubiera intervenido repetidamente, por respeto a un compromiso previo, Sterling se habría derrumbado hace mucho tiempo. El año pasado, se enfrentaron a una grave crisis de liquidez, que solo se evitó gracias a una sustancial inyección multimillonaria de mi padre. Su mayor temor ahora, tras la abrupta cancelación de nuestro compromiso por parte de Eliza, era que Thorne Industries retirara esa financiación crucial. Aunque mi padre no había hecho ningún movimiento evidente en los últimos 3 meses, el caos interno en Sterling era generalizado. Muchos empleados clave ya se habían pasado a Thorne. Eliza estaba allí para evaluar mis intenciones e intentar recomponer los lazos con mi familia. No le quedó más remedio que beber. Mientras Eliza bebía vaso tras vaso, la expresión de Cal, a su lado, se ensombrecía cada vez más. Levanté mi vaso y le hice un gesto apenas perceptible con la cabeza. Eliza, al percibir su creciente ira, tiró rápidamente de su brazo. Cal, el apoyo de Adrián ha sido fundamental para Sterling. Por favor, tómate una copa con él. Cal, cegado por su creciente sentido de derecho y ajeno a la intrincada danza de la diplomacia corporativa, se quitó la mano de encima y se marchó. Eliza se volvió hacia mí, pálida de disculpa. Adrián, por favor, perdona a Cal. Últimamente no se ha sentido bien. Mis amigos estallaron de indignación. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a Adrián?, se enfurecieron. Los despedí con la mano, con una sonrisa tranquila en el rostro. Está bien. Es joven, todavía está aprendiendo. La reputación de Industrias Thorne era inquebrantable. Incrementar un desaire tan trivial solo me haría parecer insignificante. Eliza hizo varias reverencias, con los ojos llenos de remordimiento y contrición, y luego corrió tras Cal. Nunca me gustaron las reuniones tan bulliciosas. Después de un rato, me disculpé y me retiré a la tranquila elegancia del jardín. Allí encontré a Eliza intentando razonar con Cal. No podemos permitirnos ofender a Adrián ni a su familia, Cal, suplicó con voz tensa. ¿No puedes intentar entender? Cal, con su nueva posición social inflando su ego, se burló. Corporación Sterling, temerosa de Industrias Thorne. Sin ellos, estaríamos aún mejor. Bajé la mirada, con una leve sonrisa sardónica en los labios. Sonreí ante su arrogancia, ante su ignorancia. Sterling Corporation ostentaba una historia 3 veces más larga que Thorne Industries. Pero Industrias Thorne fue creación de mi padre, construida desde cero, y gracias a su ingenio y a una oportunidad excepcional, se había convertido en una fuerza imparable. Sterling, bajo la gestión laxa y las estructuras anticuadas del padre de Eliza, era poco más que un cascarón vacío aferrado a un nombre prestigioso. El padre de Eliza tuvo la intención de fusionar nuestras 2 familias mediante matrimonio, traspasándome la gestión de Sterling. Ahora, ese sueño se había hecho añicos. Sterling vivía con el tiempo prestado. En cuanto mi padre retirara su capital, se enfrentarían a una deuda insalvable, una deuda que los aplastaría. Eliza me vio y se estremeció visiblemente. Adrián, empezó nerviosamente, no te preocupes, Cal. No lo decía en serio. Escuchar a mi exprometido, ahora dirigiéndose a mí por mi nombre formal, defendiendo a otro hombre, no dejaba de ser una amarga ironía. Sin embargo, me sentí extrañamente distante. Cal apenas está empezando a comprender el mundo corporativo. Le dije con calma que se adaptaría con el tiempo. Eliza pareció genuinamente sorprendida. Cal, sin embargo, con el rostro desencajado por el resentimiento, me fulminó con la mirada. Adrián Thorne, gruñó, no te hagas el bueno. Sé que aún añoras a Eliza, pero ahora ella solo me ama a mí. Con ese arrebato, Cal giró sobre sus talones y salió furioso del salón. Le ofrecí a Eliza una sonrisa de impotencia. Son unos niños, ¿verdad? Divertidos, mucho más dramáticos que viejos empresarios como yo,
Casi entrañables, en cierto modo. Eliza se relajó un poco, con una sonrisa irónica en los labios. Adrián, no eres solo un hombre de negocios. Eres el típico ejecutivo despiadado. Arqueé una ceja. Así que, señora Thorne, parece que su opinión sobre mí no ha sido del todo negativa. Soltó una risa forzada. Fui una tontería no apreciarte entonces. ¿Cómo has estado últimamente? Sonreí suavemente. Más o menos igual, supongo. Quizás un poco más feliz que tú últimamente. La voz de BMC resonó desde el salón de baile. Miré a Eliza. El banquete está a punto de comenzar. Deberíamos regresar. Al fin y al cabo, este es mi anuncio de felicidad. No debía demorarse. Mientras caminábamos de regreso, una sutil curva se formó en mis labios. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Subí al escenario. Lyra descendió de una escalera de caracol, resplandeciente con un vestido de alta costura. Se deslizó hacia mí, tomándome del brazo con gracia. La miré con los ojos llenos de un cariño más profundo y genuino que cualquier otro que hubiera sentido por Eliza. Apreté suavemente la mano de Lyra, un gesto de consuelo silencioso. Luego, me volví hacia los invitados. Damas y caballeros, permítanme presentarles a mi prometida, Lyra Sterling. Lyra me ofreció una sonrisa recatada, un ligero rubor en las mejillas y un saludo elegante. Espero contar con su amabilidad y apoyo en el futuro. Los aplausos fueron ensordecedores. Escuché fragmentos de conversación. Mucho mejor que Eliza. Eliza realmente no sabía lo que tenía. Adrián podría haber tenido a cualquiera. Debió haber estado ciego antes. Me aclaré la garganta y hablé por el micrófono. Las invitaciones a la boda llegarán pronto. Nos honraría contar con su presencia. Entre el coro de felicitaciones, miré a Eliza. Tenía el rostro pálido, como si acabara de recibir un golpe devastador. De camino a casa, antes incluso de ducharme, me llegó un mensaje. ¿De Eliza? Adrián, no puedo creer que te cases tan pronto. Te deseo mucha felicidad. Me ajusté las gafas y una calma fría y distante me invadió. Mi respuesta fue rápida y cuidadosamente elaborada. Ya no estaré aquí para cuidarte. Por favor, cuídese. Recuerde sus problemas lumbares. Aplique calor en días de lluvia. Y ten tu medicamento para la migraña junto a la cama. Siempre se te olvida. Envié el mensaje que tenía preparado hace semanas. Eliza no respondió de inmediato. La imaginé absorta en los recuerdos de nuestro pasado. Lo descarté, me duché y me acosté. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con un mensaje suyo, enviado de madrugada. Te hice daño, Adrián. Si pudiera volver a hacerlo, me casaría contigo. Pero ya es demasiado tarde. Me estiré y solté una risita. Todo estaba planeado. El pasado es el pasado, respondí con naturalidad. Después de tanto tiempo, si no marido y mujer, ¿no serían amigos? Como era de esperar, Eliza, que debió de estar despierta toda la noche, respondió al instante. Sí, buenos amigos, Adrián. Siempre. Negué con la cabeza, con una leve sonrisa triste en el rostro. Eliza se dejaba influenciar con tanta facilidad. No era de extrañar que Cal hubiera logrado atraparla. Quizás había sido demasiado sincero con ella en el pasado. Comprendí que una mujer así seguiría a cualquiera que le ofreciera palabras dulces y atención. Dejé el teléfono y miré a Lyra, que dormía plácidamente a mi lado. Su familia, su gracia, su bondad e inteligencia innatas. Superaba a Eliza en todos los aspectos. Solo nos conocíamos desde hacía 3 meses, pero con ella sentí una profunda conexión y tranquilidad. Quizás pensé que este era mi destino. Después de la fiesta de compromiso, me enteré de que Cal y Eliza habían tenido una discusión acalorada. Él sospechaba que aún sentía algo por mí. Cal había cautivado a Eliza durante mucho tiempo, pero mi repentino anuncio de compromiso, sumado a su arrebato de celos, sin duda la había obligado a reconsiderar su decisión. Al fin y al cabo, siempre había sido yo quien la perseguía, el prometido devoto. Probablemente, ingenuamente,
creyó que siempre estaría ahí, esperando, si alguna vez volvía. Pero ahora, ante la realidad de mi repentino compromiso y el marcado contraste entre una pareja madura y estable y un Cal volátil e inmaduro, ¿cómo iba a Eliza a no arrepentirse? 2 días después, mi secretaria me informó que Eliza la esperaba abajo. Hazla pasar. Di instrucciones, con una sonrisa en los labios. Eliza entró, con un deje de desesperación en sus pasos apresurados. ¿Te estoy molestando?, preguntó en voz baja. Ordené mis papeles. Para nada. Estaba terminando. Podría llevarte a tu restaurante favorito si quieres. Eliza se quedó paralizada, con el rostro desencajado por la sorpresa. Fingí tropezar, rascándome la cabeza. Perdóname, viejas costumbres. Olvidé que ahora tienes pareja. Eliza me tranquilizó rápidamente. No, está bien. Tengo tiempo. Considéralo como ponerme al día con un viejo amigo. Bajé la cabeza, ajustándome las gafas y ocultando la curva triunfal de mi boca. Claro que estaría de acuerdo. Tras romper nuestro compromiso, había librado una amarga batalla con su familia, desafiando sus protestas para estar con Cal. Pero los Thorne comprendían la precaria situación en la que esto colocaba a la corporación Sterling. Eliza era su única hija, mimada desde su nacimiento. Sus padres, por amor, no se excedían. Sin embargo, Cal no tuvo tanta suerte. Los Thorne le echaron toda la culpa, acusándolo de manipular a Eliza y de extraviarla. Declararon públicamente que Cal jamás recibiría una sola acción de Sterling, ni siquiera un puesto en la empresa. Para el mundo exterior, Cal era un exitoso trepador social, un hombre que había triunfado aferrándose a una mujer adinerada. Pero solo él conocía la verdadera miseria de su vida actual. Con su talento, Cal podría haber forjado una carrera prometedora por méritos propios. Sin embargo, ahora, por deferencia hacia mí y a Industrias Thorne, ninguna empresa de Viridia se atrevía a contratarlo. Dependía por completo de Eliza, vivía a su costa, comía de ella, vivía a su sombra. Si ella lo abandonaba, lo perdería todo. Esto explicaba su comportamiento cada vez más errático, su desconfianza, su posesividad. Sin embargo, su mayor error fue ahogar sus penas en el alcohol y en su estupor ebrio, buscando consuelo en otras mujeres. Eliza, al parecer, permanecía felizmente inconsciente, absorta en encontrar maneras de salvar la distancia que nos separaba. Al observar su rostro, expectante y esperanzado, pensé, qué mujer tan insensata. Tuve suerte de no haberme casado con ella. La decisión de retirar la financiación de Sterling Corporation fue de mi padre, pero a petición mía. Me había dado plena autoridad sobre el proceso. Simplemente había estado esperando el momento oportuno. Se acercaba. Una vez que Eliza recibiera las fotos incriminatorias de la reunión privada de Cal, usaría el escándalo resultante como justificación para retirar todo el capital restante de Sterling. Solo esperaba que Eliza no me culpara por ser cruel. Después de todo, ella fue quien me traicionó, quien le disparó la presión a mi padre y quien casi le provocó un infarto a mi madre. Solo le estaba devolviendo el favor, ojo por ojo. Al terminar mi trabajo, me estiré y mi mirada se posó en Eliza, sentada en el sofá, revisando su teléfono. Al verme levantar la vista, me preguntó al instante si había terminado. Asentí. Has cambiado, Adrián, dijo en voz baja. Nunca pensé que tu trabajo fuera tan exigente. Es la primera vez que te veo así, y debo decir que es muy impresionante. Le ofrecí una sonrisa irónica. Antes, siempre me había presentado impecable ante ella, ocultando mi cansancio y dedicándole cada momento libre. Sin embargo, nunca había recibido ni una pizca de empatía. Ahora, desesperada por conquistarme, fingió comprensión y ternura. Nunca sabría que durante las últimas 2 horas, mientras esperaba sentada, yo había estado ultimando los planes para romper la larga conexión de nuestra familia con la suya. Me puse la chaqueta. Antes de que pudiera hablar, Eliza se puso de pie de un salto. Listo para irme, asentí y le dije a mi chofer que preparara el coche. El viaje fue silencioso, una quietud desconcertante. Solo lo interrumpió el timbre del teléfono de Eliza. Instintivamente, intentó silenciarlo, pero le tomé la mano con suavidad. Ya casi llegamos al restaurante.
Atiende la llamada. Eliza pareció sorprendida y asintió. Al responder, su rostro se contrajo de pánico. Lo supe al instante. Cal. Colgó e intentó llamarlo desesperadamente, pero solo le salió una señal de ocupado. Su rostro estaba pálido, sus manos apretaban el teléfono y tenía el ceño fruncido. ¿Pasa algo?, pregunté, fingiendo preocupación. Eliza recordó mi presencia y se recompuso rápidamente. Adrián, no puedo cenar contigo esta noche. ¿Podemos cambiar la cita? Sonreí con dulzura. Por supuesto. Ve. ¿Necesitas que te lleve? Eliza hizo un gesto rápido con las manos. No, no, gracias. ¿Puedes dejarme aquí? Tomaré un taxi. Asentí, indicándole al conductor que se detuviera. Por el retrovisor, la vi parada junto a la carretera, caminando y llamando, con el rostro desencajado por la ansiedad. Pero era evidente que nadie respondía. Llamé inmediatamente a mi subordinado. Amplifica esto. Quiero que esta noticia esté en todas partes esta noche y prepare los documentos de retirada para Sterling para que se entreguen mañana a primera hora. Con el alcance de Industrias Thorne, el escándalo se extendería por toda Viridia en una hora. Para entonces, las súplicas de Cal serían inútiles. ¿A dónde vamos ahora, señor Thorne?, preguntó mi chofer con cautela. Miré por la ventana. A recoger a Lyra. Nunca tuve intención de cenar con Eliza esta noche. Mis planes con Lyra estaban fijados mucho antes de su inesperada visita. Incluso sabía que precisamente a las 6:30 de la tarde, Eliza recibiría la noticia sobre Cal. El restaurante siempre estuvo destinado a Lyra y a mí. Eliza simplemente había caído en mi trampa cuidadosamente preparada, lo que me permitió observar su desmoronamiento desde una posición estratégica. Al entrar el coche en la residencia privada de Lyra, la vi, una vibrante explosión de color, corriendo hacia nosotros. En cuanto subió al coche, Lyra me abrazó del brazo con entusiasmo y me dio un suave beso en la mejilla. Gracias, Adrián, dijo con los ojos brillantes. Estás tan ocupada, pero aún así me dedicas tiempo. Me sorprendió. Esta gratitud, que Eliza habría dado por sentada, ahora me parecía una cualidad rara y valiosa en una mujer tan excepcional como Lyra. Quizás, pensé, esa era la diferencia en la crianza. Eliza, mimada desde pequeña, había llegado a creer que el mundo giraba en torno a ella. Acaricié suavemente el cabello de Lyra. Lo siento, no te he estado prestando suficiente atención últimamente. Cuando todo se calme, hagamos ese viaje al extranjero. El rostro de Lyra se iluminó. Sí, claro que sí, quiero ir a las Maldivas. Me di cuenta de que una relación sana se basaba en el cuidado mutuo y la alegría compartida. Cuanto más tiempo pasaba con Lyra, más insignificantes me parecían todos mis esfuerzos pasados por Eliza. En el restaurante, le escribí a mi chofer para saber cómo estaba la situación en Sterling. Poco después, me envió un vídeo. Eliza estaba arrodillada ante la entrada principal de la finca Sterling, llorando desconsoladamente. Sus padres finalmente aparecieron. Al ver a su hija, su padre rugió: todo esto es porque tu madre y yo te malcriamos muchísimo. Mira la clase de hombre que has elegido. Nuestros vínculos con Thorne Industries ya eran precarios, y ahora el escándalo de Cal es público. Las acciones de Sterling se desploman. Si Thorne retira su capital, nos enfrentamos a la quiebra inmediata. Viviste tan cómodamente durante 20 años que decidiste tirarlo todo por la borda por un inútil gorronero y alborotador. Se enfadaba más con cada palabra, levantando una mano y abofeteando a Eliza. Saquen a ese sinvergüenza de Cal de aquí. Eliza sollozó. Padre, ni siquiera puedo alcanzarlo ahora. Al oír esto, la furia de su padre se intensificó. Así que no puede asumir las consecuencias, ¿verdad? Antes era tan descarado. Ahora se esconde. Eliza aferró su teléfono con desesperación, llamando a Cal repetidamente, pero seguía sin obtener respuesta. Apenas terminé de ver el vídeo, sonó mi teléfono. ¿Era Eliza? Su voz temblaba. Adrián, ¿has visto las noticias? Por favor, te lo ruego, ayúdame. Ayuda a Sterling Corporation una vez más.
Antes, sus lágrimas me habrían ablandado. Pero ya no. Ya no la amaba. Y lo más importante, este era mi plan. Miré a Lyra, sentada frente a mí, con su rostro inocente y radiante. Mi voz era fría. Lo siento, no puedo ayudar. Tengo que priorizar el futuro de Industrias Thorn. Eliza contuvo un sollozo. Sé que cometí un error. Adrián, aceptaré lo que quieras. Terminaré con Cal mañana. Por favor, te lo ruego. Permanecí impasible. Estoy cenando con mi prometido. El acuerdo de retiro se enviará a Sterling mañana. Es mi momento privado. Por favor, señora Thorn, no nos moleste más. Pensé que ya había terminado. Pero a la mañana siguiente, al llegar a mi oficina, Eliza me esperaba abajo, pálida y demacrada. En cuanto bajé del coche, ella corrió hacia mí, agarrándome del brazo. La aparté con frialdad. Señora Thorn, por favor, tenga cuidado con las apariencias en público. Si tienes algo que decir, ven a mi oficina. Eliza, al percibir un atisbo de concesión, me siguió de cerca. En cuanto entró, se arrodilló. Ni siquiera la miré. ¿Y qué hace exactamente, señora Thorn? ¿Intenta amenazarme? Eliza negó con la cabeza frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. No, Adrián, solo quiero tu perdón. Curvé los labios, me senté en el sofá y la miré con frialdad. Cuando me dejaste, no eras así. Ahora que estás en apuros, vienes a suplicar. Eliza se dio varias bofetadas, sollozando. No te apreciaba entonces. Fui una tonta. Todo fue culpa mía. Ahora seré tu sirviente, si eso es lo que quieres. Solté una risa fría y vacía. No hace falta. Ya tengo prometido. Por favor, vete. Al verla arrodillada, inmóvil, llamé inmediatamente a seguridad para que la escoltaran. Durante los días siguientes, Eliza siguió esperando afuera de mi oficina. La miraba con frialdad y luego pasaba de largo. El acuerdo de retiro, al ser entregado a Sterling, fue devuelto por su padre. Sabía que simplemente querían la cláusula de compensación multimillonaria. Unos días después, redacté un contrato de retiro obligatorio revisado, que incluía un cheque por la compensación. Esta vez, Sterling Corporation no tuvo más remedio que aceptar. No alteró mis planes. Sterling ya tenía una deuda de cientos de millones. Esa pequeña suma no pudo salvarlos. Eliza, mientras tanto, se convirtió en una paria en la alta sociedad de Viridia. Algunos de mis amigos me defendieron. Otros se sometieron al poder de Industrias Thorne, pero nadie ayudó a Sterling. Oí que Cale montó en cólera, discutiendo con Eliza, incluso en medio de las furiosas reprimendas de sus padres. Le gritó, diciéndole que dejara sus delirios y se casara con él obedientemente para tener hijos. Dada la naturaleza de Eliza, naturalmente se negó. Pero romper con Cale ahora confirmaría implícitamente su infidelidad, convirtiendo a Sterling y a Eliza en la mayor burla de Viridia. A regañadientes, Eliza no tuvo más remedio que aceptar su destino. Meses después, supe que Eliza y Cale habían registrado su matrimonio. Pero para Eliza, quien apreciaba el romance, no hubo propuesta de matrimonio ni boda. Las investigaciones revelaron que Cale creía que incluso una dinastía en apuros tenía más influencia que empezar desde cero, y que si dejaba a Eliza, ninguna otra mujer adinerada lo miraría. Así que recurrió a tácticas deplorables. Aprovechando los frecuentes borracheras de Eliza, se aseguró deliberadamente de que quedara embarazada mientras no estaba sobria. Eliza siempre había sido frágil. Si interrumpía este embarazo, podría no volver a tener hijos. Por lo tanto, se vio obligada a casarse con Cale. Pero Cale había juzgado el mundo completamente mal. Su ingenua creencia en el poder perdurable de un imperio en decadencia solo existía en las películas. En realidad, una vez que Sterling Corporation colapsará, se enfrentarían a una deuda de miles de millones. Todos sus activos fueron congelados y la familia fue constantemente perseguida por los acreedores, obligándola a vivir en la clandestinidad. Incluso sin el niño, sospechaba que el astuto padre de Eliza habría presionado a Cale para que se casara. Cale, sin embargo, seguía perdido en su fantasía,
creyendo haber logrado infiltrarse en las altas esferas. Despilfarró el dinero que Eliza le había transferido, dándose el gusto de fiestas lujosas y entreteniendo constantemente a otras mujeres, sumiéndose en una espiral de depravación cada vez más profunda sin ningún control. No se dio cuenta de que, una vez que se acabara el dinero, Eliza, aunque quisiera, no podría aportar más. En ese momento, Cale poseía más liquidez que Sterling Corporation. Si lo hubiera administrado con prudencia, podría haber vivido cómodamente el resto de su vida, incluso proporcionando un hogar estable para Eliza y su hijo. En cambio, lo malgastó todo en autos de lujo, villas opulentas y otras mujeres. No pude evitar suspirar. Los necios solo se destruyen a sí mismos. Pasaron los meses y mi boda con Lyra se desarrolló según lo planeado. Eliza, con un embarazo avanzado, también asistió. Se sentó en la última fila, observando en silencio toda la ceremonia. En un instante fugaz, vislumbré sus ojos, enrojecidos y brillantes por las lágrimas contenidas. Durante el brindis, me acerqué deliberadamente a su mesa. Eliza, dije, levantando mi copa. Ha pasado mucho tiempo. Este brindis es por ti. Sin tu decisiva partida aquel día, quizá nunca habría encontrado la felicidad que tengo ahora. Nor conoció a Lyra, una mujer tan extraordinaria. Las lágrimas corrían por el rostro de Eliza. Felicidades, Adrián, dijo con voz entrecortada. Quizás fue el peso de todo lo que había soportado o el desgaste de su embarazo, pero parecía haber envejecido una década, con el rostro demacrado, su antigua gracia completamente desvanecida. Al verla, simplemente reflexioné sobre las crueles ironías de la vida. Un paso en falso, y cada paso subsiguiente te desvía aún más del camino. Después de la boda, Lyra y yo emprendimos nuestra luna de miel a las Maldivas, tal como ella deseaba. Pero el destino, al parecer, nos tenía reservado un último capricho. Al desembarcar, nos topamos directamente con Cale en el aeropuerto. Tenía el brazo alrededor de otra mujer, ciertamente no de Eliza. Cale, furioso, se abalanzó sobre mí con el puño en alto. Adrián Thorne, ¿eres un fantasma? ¿Sigues siguiéndome? Bloqueé su brazo con calma. Tengo cosas mucho mejores que hacer, y te sugiero que no arruines mi luna de miel con mi esposa. La mujer que lo acompañaba le tiró de la manga, y Cale bajó el brazo a regañadientes, dándose la vuelta enfadado. Por suerte, no reapareció durante nuestro viaje. Lyra y yo viajamos por 11 países, unas vacaciones largas y revitalizantes. Regresamos a casa 3 meses después. Mis padres, al enterarse de nuestro regreso, prepararon una magnífica cena de reencuentro, esperándonos con impaciencia en la puerta. En cuanto bajamos del coche, la sonrisa de mi madre era radiante. Mi padre, siempre tan estoico, se apresuró a recoger el equipaje de Lyra, con evidente cariño por su nueva nuera. Durante la cena, mi madre no dejaba de amontonar comida en el plato de Lyra, formando una montaña. La empujé juguetonamente. Mamá, ¿te has olvidado de tu hijo ahora que tienes nuera? Toda la familia estalló en carcajadas, el ambiente era cálido y cariñoso. Mi madre miró a Lyra con profundo cariño. Cariño, siempre he querido tener una hija. De ahora en adelante, este es tu hogar. Te trataré como a mi propia sangre. Y si este chico, me señaló, se atreve a intimidarte, seré la primera en objetar. Fue entonces cuando supe que mi padre y el padre de Lyra habían sido amigos durante décadas. De jóvenes, mi padre había servido en el ejército, y el padre de Lyra era su camarada más cercano. Una vez prometieron ser suegros. Fue una casualidad que, después de tantos años, su promesa se hubiera cumplido a través de mí. Tras unos días de descanso, me reuní con mis amigos más cercanos. Mientras bebíamos, me enteré de que Eliza había dado a luz a una niña. Sin embargo, según se decía, Cale estaba furioso, maldiciendo a Eliza por ser inútil e incapaz de tener un hijo. Sterling Corporation estaba al borde de la quiebra, y era improbable que aguantara mucho más. Eliza, en consecuencia, sufrió una grave depresión posparto. Pero Cale no mostró ninguna preocupación, incluso presionándola para que le diera dinero. Pero a Eliza no le quedaba nada, ni siquiera lo suficiente para pagar la atención posparto. Un recuerdo vívido resurgió. Recordé los ojos brillantes de Eliza preguntándome,
¿Quieres un hijo o una hija? Respondí, una hija. Verla crecer sería como revivir tu infancia. Eliza tenía una hija, pero no tenía nada que ver conmigo, y la regañaban cruelmente por ello. Para mí, ya no había ningún atisbo de emoción. Al final, simplemente creía que ella se lo había buscado todo. En cuanto a Eliza, debe estar consumida por el arrepentimiento. Si no hubiera roto nuestro compromiso, Sterling Corporation, con el apoyo de Thorn Industries, habría prosperado. Debería estar disfrutando de un lujoso retiro posparto, atesorada como una joya por mi familia. Pero era demasiado tarde. Fue su decisión. Y Eliza nunca sabría que, desde el principio, nunca tuve la verdadera intención de casarme con ella. Cuando se fundó Industrias Thorn, la corporación Sterling ya era un nombre formidable. El viejo Sterling no era un alma bondadosa. Había atacado repetidamente a mi padre, un hombre hecho a sí mismo, casi paralizando Industrias Thorn. Solo gracias a la perspicacia empresarial de mi padre logró sobrevivir. Para cuando yo tenía 20 años, Industrias Thorn por fin había empezado a prosperar. Entonces conocí a Eliza y sentí un cariño fugaz, pero su padre siempre me menospreció. Me llamó inescrupuloso y oportunista, alegando que solo veía atajos. En ese instante, juré en silencio desmantelar Sterling Corporation. Durante años, busqué la oportunidad adecuada. Hasta que Eliza apadrinó a Cal, un estudiante pobre. Fue en la celebración del centenario de nuestra preparatoria, donde nos invitaron como exalumnos distinguidos. Allí, Eliza y yo conocimos a Cal, quien entonces cursaba el último año. Llevaba un uniforme que no le quedaba bien y que no era de temporada, y era acorralado e intimidado por estudiantes mayores. Tras investigar un poco, supe que sus padres habían muerto jóvenes y que él fue criado por sus abuelos, un estudiante humilde y de alto rendimiento. Sentí una oleada de compasión calculada. Consideré financiar su educación y traerlo a Industrias Thorn, pero Eliza, ávida de reconocimiento, impulsivamente declaró que lo patrocinaría. Cal, una vez ayudado, pronto olvidó sus raíces, se acostumbró a la dependencia y empezó a albergar malas intenciones hacia Eliza. Yo era joven entonces, pero no ingenuo. Su relación, que se estaba desarrollando, era evidente para mí. Simplemente decidí no revelarla. Durante años, fingí ignorancia, discreta y sutilmente, ocultando las cosas. Cal se convirtió poco a poco en un peón en mi elaborado juego. Y hoy, todo había salido exactamente como lo preví, superando incluso mis expectativas. 6 meses habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Eliza, con su depresión posparto sin tratamiento, fue despreciada por Cal y finalmente ingresada en una institución psiquiátrica. Sterling Corporation se declaró en quiebra. Los padres de Eliza, agobiados por enormes deudas, se quitaron la vida. Fue entonces cuando Cal se dio cuenta de la magnitud de su estupidez. Intentó reconstruir, encontrar un trabajo decente, pero la influencia de Industrias Thorn era nacional. Nadie se atrevió a contratarlo. Cal se vio obligado a servir mesas en un restaurante, pero la transición del lujo a la indigencia fue insoportable. Poco después, se ahogó en el océano. Se dice que su cuerpo estaba hinchado y desfigurado al recuperarse. Cuando la policía investigó su casa, encontraron a su bebé, muerto hacía tiempo por negligencia, rígido en el suelo. Más tarde, visité a Eliza en la institución psiquiátrica. Cada vez que me veía, lloraba y corría hacia mí. Adrián, has venido a verme. ¿Dónde está nuestra hija? Al verla hablar con tanto delirio, me quedé callada. Entonces, sus lágrimas se convertían de repente en risa. Adrián, has venido a llevarme a casa, ¿verdad? Empacaré mis cosas y me iré contigo. Negué con la cabeza, sin responder. Por una lástima distante, pagué todas sus facturas del hospital, instruyendo al centro que yo cubriría todos los gastos futuros. Nunca imaginé que, tan solo una semana después, me llamarían del hospital. Eliza, aprovechando un descuido de una enfermera, había subido al tejado y saltado. Antes de morir, me dejó una carta. El contenido, explicó la enfermera, era, a grandes rasgos, que me había hecho daño en esta vida y que, si había una segunda, me amaría con todo su corazón. Antes de que la enfermera pudiera terminar de leer, la interrumpí. Deshazte de la carta.
puede que no haya otra vida. Y si la hay, no tengo ningún deseo de volver a ver a Eliza. Colgué el teléfono y me acerqué a Lyra, que estaba cocinando en la cocina, abrazándola con fuerza por detrás. La voz de Lyra era suave. ¿Qué pasa? Estoy cansada de tantos documentos. Negué con la cabeza y susurré, Lyra, conocerte en esta vida ha sido una verdadera bendición. En esta vida, y en incontables vidas venideras, quiero casarme contigo. Lyra se giró, devolviéndome el abrazo, poniéndose de puntillas para besarme la frente. Sí, dijo en voz baja. La vida es un rompecabezas sin una sola respuesta, y cada paso deja huella. En esta vida, tengo la gran suerte de haberte conocido, Adrien.